¿Qué tal, quilomberos? Bienvenidos a un quilombo más, 21 de octubre del 2020. Mañana compleja, mañana intensa la que hemos tenido hoy, la que hemos vivido en el Congreso. Ha sido para mí histórico, sobre todo para Vox, que hoy se ha erigido como principal partido de la oposición. Lo que ha habido no solo es una moción de censura contra Sánchez, sino también una cuestión de confianza contra Pablo Casado, aunque Vox le haya dado la oportunidad a Pablo Casado de hacer suya esta moción de censura, pero a nadie se le escapa que también la jugada iba en contra del Partido Popular. Para recordarle que si estamos aquí, no es por culpa de Vox. Y esto también hay que recordárselo a algunos dirigentes del Partido Popular, algunos dirigentes de Génova que parecen no enterarse. Porque cuando Teodoro García Egea dice que mientras las derechas están divididas, Pedro Sánchez seguirá en el poder, pues entonces podéis hacer algo desde el Partido Popular para que eso empiece a construirse en una argamasa contra Sánchez y no en seguir en el 1 más 1 más 1, que es lo que tanto les disgusta a los actuales dirigentes del Partido Popular. Y también hay que recordarles que si estamos en esta situación es por culpa de un señor llamado Mariano Rajoy. Si del PP han salido dos partidos tan diferentes como Ciudadanos y como Vox, es por culpa de Mariano Rajoy. Es por culpa de la traición y el apuñalamiento de sus votantes. No le echéis la culpa a Santiago Abascal. La culpa no es de Vox, la culpa es vuestra. Si hemos llegado a esta situación, es por culpa vuestra. Tuvisteis en el año 2011 180 y pico de escaños. Pudisteis, teníais una mayoría absoluta para hacer lo que os dé la gana. Y sabéis lo que hicisteis. Continuar con la legislatura de Rodríguez Zapatero. Mantener intactos los pilares ideológicos de la política sectaria, de la política guerra civilista de Rodríguez Zapatero. Ideología de género, memoria histórica y sobre todo acercamiento con proetarras y con golpistas. Y por supuesto que lo acabaste pagando. Llegaste a tener en el 2019 66 escaños. Y si no hubiese sido porque Rivera se suicidó, o Ciudadanos se suicidó en ese año, pues hoy estaríais en 60 tranquilamente. Así que no echéis la culpa a Vox. Vox está haciendo su juego. Y lo está haciendo muy bien. Ahora, Teodoro García Egea ha salido a decir en rueda de prensa que va a votar que no. ¿Por qué no lo dijo antes? Porque no tenéis discurso. No tenéis discurso. O sea, el principal partido de la oposición se ha quedado sin discurso. Quizás porque han decidido en agosto decapitar a su principal ideólogo, a su principal activo en ese sentido, que era la que realmente sabía cómo dar la batalla cultural, que era Cayetana Álvarez de Toledo. ¡Pum! Fuera. Es que no le gusta la izquierda. Claro, es que se mete con la sexta. Claro, es que se ha metido con Pablo Iglesias y le ha llamado hijo de un terrorista. Claro, eso es demasiado, ¿no? Son líneas rojas para ustedes, que eso sí que no se pasa, ¿no? Y si hubiera hablado de Soros, como habló hoy Santiago Abascal, no tenéis discurso. No, nosotros vamos a dar la batalla cultural, decía García Egea en una entrevista el 1 de octubre en Es Radio. Y digo que vayan a Es Radio porque lamentablemente nosotros la hemos pedido y nos la han denegado. Dar la batalla cultural es ocuparse de los problemas de los españoles, ocuparse de los impuestos, ocuparse de los ocupas. ¿Y quién dijo que no? Pero eso no es dar la batalla cultural. Dar la batalla cultural es muy complicado, Egea. Y yo lo entiendo porque sobre todo implica leer. Y implica leer mucho. Implica analizar. Y yo creo que eso quizás ya es demasiado para algunos. Y lo entiendo. Requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere trabajo. Requiere un trabajo intelectual. Y algunos pues no están dotados para ello. Y para eso hay que escuchar el discurso de Santiago Abascal. Ha sido un discurso histórico, ha sido un discurso muy bien fundamentado, un discurso muy bien argumentado
y lo vamos a ir desgranando a medida que vayan pasando los días aquí en el Quilombo. Esto es una editorial de urgencia, esto es un par de titulares que nos surgen así a vuela pluma, pero sí creemos que hemos estado ante un gran discurso. Y el contenido del discurso de Ignacio Garriga, pues también ha estado muy bien, aunque creemos que a Ignacio todavía le falta hacerse como líder político. Pero este es el camino. Asumir responsabilidades como estas y intentar estar a la altura. Lo preocupante no es lo que haga, insisto, no es lo que haga Vox. Ayer Ana Beltrán, diputada por Navarra del Partido Popular, decía: nosotros no vamos a permitir que nos digan lo que tenemos que hacer. Porque a ellos les preocupa mucho que Sánchez les ha leído la matrícula. Sabe perfectamente dónde tocarles y hacerles daño, que es: dejen de hacerle caso a la ultraderecha. Es escuchar eso y a estos se les caen los pantalones. Les tiemblan las piernas. Se hacen encima. No, nosotros no vamos a hacer lo que nos diga la ultraderecha, claro. Pedro García Egea acaba de decir que finalmente vais a votar que no. Es decir, vais a votar los que os dijo el amigo de Delcy que votasteis. No. Tenéis que votar no. Es decir, no hacéis caso a lo que diga Vox, pero sí hacéis caso a lo que diga el testaferro de Maduro, el amigo de Delcy, José Luis Ábalos. ¿De qué lado estáis? Esa es la pregunta. ¿De qué lado estáis? Claro. El Partido Popular también arrastra un problema, es que cuando has sido partido de gobierno no soportas que haya otros que te puedan comer la tostada. Pero esa es la realidad y eso es lo que tiene que asumir un Partido Popular que ha llegado hasta aquí al arrastre, con unos casos de corrupción brutales y con unos escándalos que yo, francamente, también algunos se preguntan y dicen: hay que ver las tragaderas que tienen algunos, ¿eh? Hay que tragar con la Kitchen. Porque la Kitchen huele al ojal. Sin la cal viva, pero huele al ojal. Tiene un aspecto horripilante. ¿Cómo puede ser que un partido de centro derecha, uno de los partidos más votados de este país, haya podido esconder un escándalo semejante? Apesta. Por lo tanto, ¿qué posibilidades de regeneración hay con un partido que tiene en estos momentos un escándalo en el cajón como la Kitchen? Es lo mismo que pedirle una regeneración a los que tienen la tarjeta SIM de Dina escondida un año en el cajón. O a los que acaban de ser condenados por los seres. O los que se gastaban el dinero en putas y cocaína. ¿Qué tipo de regeneración se puede esperar de ahí? No hay nada peor para un partido político que perder el discurso. No es que perderlo, es no tenerlo. Y el Partido Popular se ha quedado sin discurso. Hoy, en estos momentos, hay un discurso, que es el discurso del no a Sánchez. No a Sánchez. No se trata de decirle no a Abascal, se trata de decirle no a Sánchez. Por eso es incomprensible los editoriales de los periódicos, de las terminales mediáticas del Partido Popular, diciendo: no, Sánchez es intolerable. Pero mucho más intolerable es decirle no a Abascal, ¿verdad? Mucho más intolerable es que Abascal se atreva a poner sobre la mesa una moción de censura, ¿no? Yo entiendo la posición del diario El Mundo, yo entiendo la posición del diario La Razón. Ellos le pedían a Pablo Casado que le entregue un cheque en blanco. Lo mismo que pedía Juan Luis Abrial desde Prisa. Entrégale un cheque en blanco a Pedro Sánchez en mitad de la pandemia. En mitad de la pandemia, con miles y miles de personas muriendo todos los días. Pero nos interesa que Sánchez siga gobernando. Ese es el mensaje del IBEX. Y todo aquel que se ponga en nuestro camino, afuera. Cayetana, fuera. Por lo tanto, ¿de qué lado estáis? Eso es lo que a mí más me aterra. Y la conclusión que saco
es que efectivamente vosotros estáis para ser el socio preferente de Pedro Sánchez. No queréis ser la alternativa. Queréis ser el socio preferente. Por eso os quejabas durante meses diciendo, es que no me recibe, es que no me quiere, es que el pacto, le he ofrecido 20 pactos, el pacto de esto, el pacto del otro. Pasan de los pactos. ¿No os habéis enterado? ¿A quién tenéis enfrente? ¿Quieren acabar con vosotros? La verdadera pandemia para Pedro Sánchez no es el coronavirus es una broma. La verdadera pandemia sois vosotros. Y lo único que le preocupa a Pedro Sánchez es que, y a Pablo Iglesias, como lo que pasa es que Pablo Iglesias no tiene problema en decirlo, Sánchez no lo dirá, pero lo piensa, y es, ustedes no van a volver a pisar un consejo de ministros en su puñetera vida. Y no os habéis enterado de eso. Y mientras tanto, Ignacio Aguado sigue quedándose con Telemadrid, dejáis abandonada a Isabel Díaz Ayuso, dejáis que vaya a esa reunión trampa para que después le metan un estado de alarma. ¿De quién es la culpa del estado de alarma? ¿De Ilia? ¿No? ¿Vuestra? ¿De haberos prestado a ese circo sabiendo que Sánchez podía... Es que soñáis que en algún momento Sánchez os va a querer. Parece que estáis ahí como esas novias o novios a los que alguna vez no correspondidos, a los que creen que algún día la otra parte va a cambiar. No, no va a cambiar. Sánchez es como es. Así que dejad de escuchar los cantos de sirena del IBEX, dejad de escuchar a Marbuenda o a Pedro J y hacer lo que realmente queréis. Dejad de escuchar a los periódicos que copian textuales los titulares que manda Iván Redondo. Y lo que digo, lo firmo. Ojo con esos digitales en los cuales copian textual los mensajes de Iván Redondo. ¿No les interesa? ¿No les interesa? ¿Les preocupa cero? Cero la debacle, la hecatombe económica que estamos viviendo. Ellos quieren ir a lo suyo. Y Sánchez, inteligentemente, como hizo Zapatero, les está atrayendo, les ha puesto un poquito de miel para ver si se acercan al panal. Y ahí van Pedro J, ahí van Marbuenda. ¿Caerá BC también? Ahora que no está Vieito, porque Vieito se oponía a todo eso. Vieito no tragaba con eso. ¿Ahora que quieren un diario transversal? ¿Se atreverán? ¿Transversalidad? Es decirle a Pedro Sánchez, oye, mejor Pablo Casado que Pablo Iglesias. No, nosotros ahí no. Nosotros no vamos a tragar con eso. Nosotros no queremos ni a uno ni al otro. Los queremos a los dos fuera. ¿Quieren sumar? ¿De verdad? Pues aquí tenían una excelente oportunidad de hacerlo. Tanto os quejáis de que la derecha está dividida por vuestra culpa. Y sois vosotros los responsables de volverla a unir. Y aquí teníais una oportunidad. Pero os da exactamente igual. Hacéis lo mismo que hacía Mariano Rajoy. Despreciáis a UPD, despreciáis a Alba Rivera. No digo que no tuviera en algunos momentos sus motivos, pero vosotros nunca sumáis. Nunca sumáis. Salvo cuando tenéis que pactar los vocales del Consejo General del Poder Judicial, salvo cuando tenéis que pactar quién se va a quedar con Televisión Española, salvo cuando tenéis que pactar el Faisán, salvo cuando tenéis que pactar las ayudas que vengan de Europa. Y la ciudadanía, una vez más, os va a decir que no, porque la ciudadanía está harta. Está harta de estos conchaveos y está harta de ver cómo ellos son los que pagan los platos rotos de vuestras cacicadas y de vuestras traiciones. Teníais una oportunidad para sumar. Dejad de hablar de unidad, por Dios. Nadie os cree. Ya está bien. ¿Qué sumar? Si no queréis sumar, vosotros lo que queréis ser el socio preferente de Sánchez. De Sánchez el enterrador. A ver si os dais cuenta que la verdadera pandemia para Sánchez sois vosotros. Nueva conexión aquí en Periodista Digital.
Y tengo en mis manos un libro que acaba de editar Almuzara, que forma parte de esa colección tan interesante que hacen de Eso no Ujú. estaba en mi libro de. Y en este caso tengo el libro que le han dedicado a la Revolución Rusa. Eso no estaba en mi libro de la Revolución Rusa, firmado por Javier Barricoa, a quien ustedes conocen porque Javier es uno de los mayores desmitificadores, por ejemplo, del nacionalismo catalán, a quien le ha dedicado más de algún libro, del cual hemos comentado aquí en Periodista Digital, y también tiene un libro fantástico también en esta colección sobre el carlismo. Y es un placer tenerle del otro lado del Zoom. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas. Muy buenas, don Luis. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Javier, no, gracias a ti por este libro fantástico, porque claro, esta colección exige no contar lo que uno ya sabe, ¿no? No es una introducción. En todo caso, requiere un trabajo de investigación muy prolijo, muy exhaustivo. Me ha llamado la atención la bibliografía es impresionante y sobre todo, bueno, un montón de cosas sobre la Revolución Rusa que uno o había todavía no conocía o faltaba contar, ¿no? Que, por dónde te parece empezar? A mí me ha llamado la atención, tú haces todo un recorrido al principio entre lo que es el primero el socialismo científico, pasando por el marxismo hasta llegar a la Revolución Rusa. Y nos encontramos con un detalle, y es que Marx había previsto que la revolución comunista iba a suceder en un país ya desarrollado, en un país ya capitalista. Él pensaba que podía ser Inglaterra. Y sin embargo sucede en un país donde curiosamente casi no hay obreros, como es la Revolución Rusa. Y eso para Lenin, que es el que la lleva adelante, pues en principio podía parecer un problema, pero el tío siguió adelante con la operación. ¿Cómo salió? Ese es uno de los factores por los cuales esa revolución ya venía malhadada, había empezado mal. Y lo que mal empieza, mal acaba. Bueno, es verdad que el marxismo y el personaje de Marx tiene un capítulo especial o una parte especial del libro porque es un personaje que en un epígrafe lo denominó ocultado y ocultista, ¿no? Porque es un Marx del cual solamente tenemos publicadas y conocidas un tercio de sus obras y los dos tercios restantes se esconden no están traducidos, nunca se han publicado, se sospecha, están en el Instituto Marx-Lenin de Moscú y se supone que tratan de ese Marx misterioso, casi que convivió con el satanismo. Bueno, la verdad es que hemos conocido el Marx teórico, nos han presentado ese Marx, que ciertamente era el gran crítico de la revolución en Rusia. Decían, es imposible, tiene que desarrollarse en el país más capitalista, que en ese momento es Inglaterra. Pero Lenin se empeña, hemos de considerar que Lenin tampoco era un obrero, no era un revolucionario de pose, básicamente motivado porque su hermano atentó contra el zar y no aceptó el indulto y al final es ejecutado, pero había vivido de rentas de su madre, tenían título de nobleza zarista, era gente, bueno, era un Era un vago también, jeta, era un era un, jeta. era un jeta, exacto, esa es Hoy podría estar en Podemos o en Más exacto. Madrid o en alguno de estos partidos. Sí, sí, con 40 años seguía viviendo de las rentas que le iba pasando su madre, la arruinó, por supuesto, bueno, pero no se podría explicar cómo misteriosamente una organización que se movía y se había ido hilando entre los conciliábulos, que ciertamente eran pequeños, revolucionarios, pero mezclados entre grupos masónicos, grupos esotéricos, que estaban conectados entre Berlín, en Suiza, en las logias masónicas francesas, en París, en Londres. Todo eso yo creo que no se podía explicar como factotum de la revolución sin el personaje de Trotsky, que es el que es el contacto con la banca norteamericana a través de Jacob Schiff, que de hecho, paradójicamente, toda la articulación de lo que va a ser la revolución rusa, que en principio la hace Kerensky, que es un burgués, es una revolución burguesa, pero los bolcheviques, que son en el fondo una pequeña minoría, son
pocos miles, pero muy bien organizados, están subvencionados por banca Rothschild, por bueno, las famosas bancas que ya todos conocemos del globalismo, y se prepara todo esto en una serie de convenciones que se hacen en Nueva York con la connivencia de la banca judía, que luego, a partir del triunfo de la Revolución Rusa, ese precio, se paga un precio al capitalismo muy alto para que el comunismo triunfe. Se le conceden en el Cáucaso pues a Rockefeller todas las prospecciones petrolíferas, bueno, se hacen, digamos, inversiones brutales con capital americano para intentar industrializar Rusia, pero en sí mismo la Revolución Rusa ha sido un mito, porque lo cuento en el libro, que en la famosa toma del Palacio de Invierno que fue mitificada en la película Octubre de Eisenstein, y nos la han mostrado como la lucha del pueblo revolucionario asaltando las verjas del Palacio de Invierno, que ahí no estaba ni el zar, porque el zar ya había sido depuesto en febrero del 17, sino que ni siquiera Kerensky se había marchado porque no encontraba apoyos en su gobierno y había ambiente revolucionario. Y total, la toma del Palacio de Invierno la hacen por la puerta de atrás unos bolcheviques, se encuentran 2 o 3 miembros del gobierno, los pocos soldados que hay ahí les dicen, bueno, os pasáis con nosotros, y como nadie les pagaba y estaban en la ruina, pues se pasan a los bolcheviques, y media Rusia, o por no decir casi toda Rusia, ni se enteraron de la toma del Palacio de Invierno hasta que no pasaron varias semanas, ¿no? Y esta es un poco la contradicción, ¿no? De, bueno, ya. La Y verdad que luego, los paralelismos, Javier, son interesantes por paralelismos con lo actual. Es decir, en este momento, por ejemplo, en el que tenemos una clase empresarial que prefiere un gobierno de tinte social comunista a un gobierno de derecha porque se siente más cómoda, eh, porque prefiere que en plena crisis, en plena hecatombe económica, no vayan no vayan los sindicatos o los obreros a quemarles neumáticos a las fábricas. Aquí, ¿cuál era el interés que tenía la banca? ¿Qué pensaba la banca judía que podía sacar de provecho apoyando a Lenin? sí, bueno, evidentemente toda una serie de concesiones, pero la justificación, que digamos era simplemente por justificación, era porque se habían producido los pogroms en Rusia contra la población judía en época del abuelo de Nicolás II, que de hecho es el zar, el abuelo, que digamos libera de la servidumbre al pueblo ruso, de esa esclavitud. Curiosamente es un zar que favorece a los judíos, que permite la entrada en los estudios a los judíos, por eso personajes como Trotsky y una parte de la élite de los bolcheviques, que son judíos, tienen estudios universitarios porque el zarismo había, digamos, tratado favorablemente a los judíos. Pero pues esas cosas de las típicas a veces hambrunas, bueno, los judíos pues sufren acoso del pueblo ruso, y teóricamente la banca judía quiere apoyar la revolución como una forma de proteger y liberar a los hermanos judíos de Rusia. Que luego la revolución, precisamente, nadie lo dice, pero ya Stalin ya crea un estado que es Birobiozhan, que está por ahí la Siberia profunda, que fue el primer estado de Israel, el primer estado judío, donde empiezan ya a enviar judíos, con la intención bueno, en última instancia, de eliminarlos. O sea, es algo que, digamos, siempre se habla del nazismo y el holocausto, pero este holocausto de la Unión Soviética o intento de holocausto ha sido callado. Pero bueno, esto es la intención. Teóricamente, la banca sionista judía pretendía proteger a sus hermanos judíos, pero hay unos acuerdos clarísimos de que si triunfa la revolución, eso va a alterar clarísimamente el equilibrio económico-político, y eso permitiría entrar todo el capital americano o judío americano
en Rusia, ¿no? A través de bueno, minería, monopolios de minería, monopolios de petróleo. Todo eso está, bueno, más que fundamentado, era un interés claramente económico. Javier, la revolución no sale de primeras, es decir, primero ellos tenían muy presente lo que había pasado en 1905, hay como una especie de ensayo general, ¿no? Y luego después Lenin la consuma en el 17. Cuéntanos las diferencias entre una y otra. Bueno, a ver, diferencias no hay, simplemente que todavía los bolcheviques no tienen fuerza suficiente, tanto la de 1905, luego hay varios intentos en 1907, en 1909, otra ya definitivamente la gran revolución de 1917, que es la que triunfa. En esas, digamos, es muy curioso porque los teóricos, el propio Lenin, y ya fundamentándose en Marx, se quieren sentir herederos directos de la Revolución Francesa. No tanto de las revoluciones famosas de 1830, 1848, incluso la Comuna de París, sino que ellos ven que la burguesía que hizo la revolución en 1789, perdón, la Revolución Francesa, es una burguesía que era profundamente revolucionaria y que fue capaz de derramar mucha sangre, imponer la teoría del terror como parte del proceso revolucionario. Y esto lo intentan en 1905, pero fracasan. Y lo van a volver a intentar, claro, evidentemente, en 1917. Entonces hay unos paralelismos que son muy curiosos y tiene que ver otra vez con la banca judía, que la revolución de 1905 se produce ante la derrota de Rusia, la Rusia zarista, frente a Japón, la guerra contra Japón. ¿Y por qué Japón gana esa guerra? Porque la banca judía financia toda la modernización del ejército japonés, de hecho lo está financiando hasta que empieza la Segunda Guerra Mundial, por eso Japón se convierte en un imperio económico con la ayuda del capital judío-americano y deja, claro, a Rusia pues sin capacidad de responder. Y ante la crisis de esa pérdida de guerra, se aprovechan los revolucionarios, los bolcheviques, para ese primer intento. En 1917 pasa algo parecido, porque primero está el famoso viaje de Lenin de Suiza, que va hasta Finlandia atravesando la Alemania en medio de la guerra con un tren blindado, como una valija diplomática, con varios millones de oro que nadie sabe de dónde salen para financiar la revolución, por lo tanto debilitar el frente ruso que tiene Alemania. Pero cuando ya digamos, se triunfa la revolución y se acaba la guerra posteriormente en 1918 y empieza la guerra civil entre rojos y blancos, vuelve a ocurrir lo mismo. En el Tratado de Versalles se prohíbe financiar, y la banca judía se niega, norteamericana judía, se niega a financiar a los blancos. Y entonces los blancos, claro, son un ejército que no tiene capacidad económica para armarse, en cambio financian y se constituye el ejército rojo, curiosamente, que era un ejército absolutamente tan revolucionario que no funcionaba, porque decidían democráticamente por asamblea si obedecían las órdenes de sus jefes, ¿no? Hasta que llega Trotsky y dice, esto es imposible, no se puede ganar una guerra civil así, manda fusilar no sé cuántos bolcheviques e introduce viejos oficiales zaristas y entonces monta el ejército rojo, ¿no? Pero hay estos paralelismos de apoyo internacional a los enemigos de la revolución y así es como pueden triunfar. Resumiendo, ¿qué es lo que encuentran en 1917? Sí, en 1917, ¿qué es lo que encuentran? ¿Cuál es el factor que les permite hacerse con el poder que no lo tenían en, 19, en las anteriores intentonas? Sí, en 1917, primero, claro, la guerra mundial ha desgastado a Rusia, desgasta el zarismo, la penuria es brutal, tropas que vuelven harapientas a Rusia, fugándose del frente. Bueno, entonces como los bolcheviques prometen que si ellos toman el poder, pues acabarán con la guerra, entonces tienen un apoyo popular importante, pero hemos de decir que dentro del
mundo revolucionario estaba el Partido Socialista Revolucionario, lo que se llamarán los eseristas, que son los que hacen caer al zar. O sea, no es Lenin, no es Trotsky, no son los bolcheviques. Los que hacen caer al zar es un golpe de Kerensky, que es masón, todo constituye un gobierno masónico, y detienen al zar. En principio, el zar no tenían por qué fusilarlo, van a ser los bolcheviques posteriormente, pero, digamos, el desánimo de la gente, del pueblo ruso ante la guerra, el hambre, la desgracia, pues es lo que permite la caída del zar. Por lo tanto, es una revolución relativamente sencilla, no sangrienta, pero esto ocurre en febrero del 17. Luego va a haber un intento de toma de revolución contra Kerensky, que fracasa en julio, y por eso Lenin ni siquiera está en Rusia, está en Finlandia. Y luego, cuando cae por fin el gobierno de Kerensky, cae con esta simulacro de toma del Palacio de Invierno, pero también que es por desgaste de Kerensky. O sea, hay como un caos, nadie tiene el poder. Entonces los bolcheviques dicen, nosotros cogemos el poder. Y entonces, ¿qué ocurre? Ocurre una cosa que es cuando ya se empieza a ver la verdadera naturaleza de los bolcheviques. En 1917, en octubre, constituyen una asamblea constituyente para empezar el proceso de la revolución socialista en Rusia. Y entonces, con el encargo de que en un año se tienen que convocar elecciones. Y es así, al cabo de un año, de 1917, se convocan unas elecciones en toda Rusia y los bolcheviques están convencidísimos que, claro, ellos han liderado la toma del Palacio de Invierno y, por lo tanto, creen que les va a votar todo el mundo. Y resulta que la mayoría se lo llevan el Partido Socialista Revolucionario, los eseristas, y a partir de ahí ellos se quedan en minoría y entonces se quedan tan colapsados que lo que hacen es dar un golpe de Estado y anular esas elecciones y quedarse con el poder. Y a partir de ahí ya no sueltan el poder, al cabo de 2 años se constituye la Unión Soviética, Lenin va a morir, toma el poder Stalin y ya se pone en marcha una maquinaria terrible, ¿no? Y hace purgar a todos, ¿no? Tú pones énfasis en el que, intentando desmontar esa idea que parece que Lenin era el revolucionario bueno y Stalin fue el carnicero, ¿no? El que creó el terror cuando en realidad el terror en la Revolución Rusa empieza desde el minuto uno, ¿no? A partir con ese tándem Lenin-Trotsky, la creación de las checas, la creación, ya la creación de los gulags, que eran, los gulags eran una continuación de campos de concentración que ya había en el zarismo, ¿verdad? Sí, sí. A ver, esto es muy importante para entender los procesos revolucionarios, porque ya ocurre en la interpretación falsa que se ha hecho de la Revolución Francesa, de que Robespierre era el malo y Danton era el revolucionario bueno, que estaba con el pueblo. Esto se intenta primero con la figura de Lenin, Trotsky, y luego Trotsky y Stalin, ¿no? O sea, jugar a que hay un ideal que Lenin pues intenta llevar este ideal a la práctica, pero muere demasiado pronto. Trotsky era el gran revolucionario, pero entonces aparece un sádico incomprensible en la historia que es Stalin y es el malo y es el que, digamos, deteriora la posibilidad del verdadero comunismo. Pero no es así, porque el verdadero comunismo es el de Stalin, el verdadero comunismo es el de Lenin, y ya Lenin desde el principio. Es verdad que justo en 1917 se hacen grandes promesas de liberación, incluso de liberación sexual. Aparecen las primeras playas nudistas en Moscú, una cosa inusitada. Se prometen 1000 libertades, se prometen que los soviets, que eran las agrupaciones en toda Rusia revolucionarias, pues que tendrían el poder, ¿no? La famosa expresión, el poder para los soviets, que luego eliminan a los soviets, los persiguen, los depuran. Lenin y Trotsky inician el proceso, las primeras purgas dentro de los bolcheviques. El caso ya he contado del ejército ruso, hay el ejército rojo, como es un ejército revolucionario, y purgan a los bolcheviques ellos mismos. O sea, las purgas empiezan muy pronto. La gran diferencia es que la policía secreta de los zares
tenían aproximadamente, podrían ser unos 20.000 funcionarios, sí, agentes, y en pocos años pasará a ser 200.000, ¿no? Y los campos de trabajo de zaristas pues podrían tener 30, 40.000 prisioneros, y en pocos años en la Unión Soviética ya empieza a haber 1, 2, 4, 5, 20 millones de personas que pasan por los campos, ¿no? Y entonces no hemos de caer en esta trampa. Hay una hilación, y esto se ve en textos que normalmente no se ven de Lenin o de Trotsky. Trotsky lo dice clarísimo, dice, tenemos que nuestra revolución es la revolución roja, pero es la revolución roja de la sangre, y esta sangre roja no es simbólica, tenemos que llenar Rusia de sangre, sangre de tal, sangre de cual. O sea, clarísimamente ellos tenían muy claro, Lenin, y además citan y se apoyan en las teorías del terror de Saint-Just, de Robespierre, de Danton, donde ellos dicen claramente que el terror no es accidental a la revolución, es una parte esencial del proceso revolucionario, y lo aplican, ¿eh? Y entonces esto hay que recordárselo a la gente, claro. Em, las hambrunas también fueron otras de las formas en las cuales sometieron a la población, ¿verdad? ¿Las Sí, hambrunas empiezan con Lenin o ya después las utiliza, comienzan a aparecer con fuerza ya con Stalin? no, ya con Lenin tenemos instrucciones clarísimas de Lenin, aunque las motivaciones pueden ser un poco diferentes. En Lenin, claramente, claro, le coge la fase de la guerra civil, de rojos contra blancos. Bueno, también estaban los negros, que eran los anarquistas ucranianos, o los verdes, que eran los eseristas, que estaban contra los bolcheviques. Bueno, claro, la guerra civil tiene muchos componentes. Eso agudiza pues problemas fuertes de deuda, bueno, de alimentación, y entonces ya Lenin decreta la colectivización. Claro, la colectivización lleva al desastre de recolección de grano en Ucrania, en muchos puntos del Cáucaso, las zonas del Volga, y entonces esas hambrunas ya se producen, y entonces ante la negación de los kolhoses, que serían, digamos, los campesinos con unas ciertas propiedades y con un cierto estatus, de entregar el trigo, pues hay cartas de Lenin que literalmente dice: en esta población tenéis que ahorcar a 100 kolhosistas y tal, y que sea público, y hacerlo con los mejores hombres que tenemos, que tal. Por lo tanto, hay esas primeras hambrunas que se explican porque, bueno, se necesita dinero. Ese trigo que se recoge, curiosamente, se vende en el extranjero para que llegue más dinero, con lo cual, bueno, vienen unas hambrunas. Las de Stalin son más terribles en el sentido cuantitativo, porque el poder ya está mucho más establecido, el Estado ya de la Unión Soviética ya se empieza a hacer un Estado muy potente, siempre con una obsesión contra Ucrania, que es el famoso Holodomor, donde la situación llega a tal extremo que se llega a la práctica del canibalismo. De esto, de hecho, hoy en día existe una memoria histórica, una página de memoria histórica, de las de verdad, sobre las hambrunas y las tragedias en Ucrania, y ahí se recogen fotos, se recogen testimonios de la época, donde los propios padres llegaban a cocinar a sus hijos muertos y se los comían. Luego, después de esto, claro, psicológicamente los padres ya enloquecían porque, claro, se daban cuenta de que el hambre les había llevado a comerse a sus propios hijos. Incluso hay fotos que quedan recogidas de la época, donde pues se vendían troceados, trozos de niños muertos para poder alimentarse. La cosa era tan terrible que las hambrunas llevaron a que internacionalmente se ayudara a Rusia. Hay comités de ayuda a Rusia, muchos en Estados Unidos. Curiosamente, el capitalismo ayuda teóricamente para que no haya hambrunas en Rusia, pero el drama es que esas ayudas nunca llegan al pueblo, ¿eh? Entonces se envían representantes internacionales para comprobar si realmente esas atrocidades están ocurriendo en Rusia y en Ucrania,
Y entonces aparece lo que se llaman las aldeas Potemkin, que son unas aldeas falsas que se construyen, y entonces se ponían figurantes, se ponía gente tal, bien gordita, gente con cerdos, con caballos, y entonces los grandes representantes de las instituciones internacionales llegaban ahí, les hacían visitar estas poblaciones falsas y decían, hombre, pues aquí todo el mundo vive muy bien, ¿no? Con eso Y engañaban a grandes escritores, ¿no? Como Sartre, como Wells, sí, sí, sí. tantos otros que fueron y se tragaron las trolas del potenquismo. Potenquismo porque era Potemkin el que pintaba las aldeas para Catalina la Grande, ¿no? Sí, sí, viene de eso. Había, sí, esa tradición en Rusia de crear como unas aldeas falsas, ¿no? Y para darle una estética y sí, que esto lo utilizo un poco como figura que al final es como la revolución, ¿no? Que detrás no hay nada, ¿no? Prometen, pero detrás hay una vacuidad, un vacío y existencial, ¿no? Que afecta, pues, claro, a toda la población rusa. Dentro de esta especie de locuras, ¿no? Del poder, pues hay anécdotas muy curiosas, ¿no? Como Stalin, por ejemplo, cuando recibía mandatarios internacionales para poder dominarlos o intentar dominarlos en sus reuniones, pues donde vivían o donde residían esos días de visita a Moscú, en los retretes, en vez de ir al retrete, ir a las cloacas, iba a unos laboratorios y por las noches analizaban las heces de los mandatarios. Entonces, a partir de ahí, en función de las cantidades de sodio, de la composición química de las heces, determinaban el carácter del mandatario invitado y así Lenin podía desarrollar sus estrategias de ser más dominante o más complaciente. Bueno, claro, ya nos da esta anécdota nos da cuenta de que la situación, digamos, de locura del poder, ¿no? De Stalin, por ejemplo. Em, bueno, quiero llegar pasamos Stalin porque quiero llegar a algunas cuestiones más cercanas, por ejemplo, el tema de la homosexualidad, al que le dedicas una parte importante, estos que celebran las efemérides comunistas y van de feministas, bueno, en el régimen soviético, se calcula que 50.000 homosexuales podrían haber acabado en los gulags, ¿no? Y sobre todo una fecha que me llama la atención, todavía en el año 74 todavía seguían deteniendo a homosexuales en la Unión Soviética. Sí, sí. Al principio la teoría de la... Bueno, pasan varias cosas. Primero, con esa liberación en 1917, teóricamente sexual, parece que la revolución le ha traído todas las libertades, pues incluso hay una permisividad hacia la homosexualidad, pero ya muy rápidamente empiezan a haber leyes contra la homosexualidad. Incluso, curiosamente, se acusa a la Alemania nazi de potenciar la homosexualidad. Se hacen carteles donde los soldados alemanes siempre aparecen como homosexuales y aquella famosa frase, se hace famosa una frase que dice: matemos a los homosexuales y acabaremos con el fascismo, ¿no? Claro, esta frase hoy día la dices y sería el escándalo brutal. Poco a poco el régimen se convierte en un régimen absolutamente controlador de la sexualidad, cambia radicalmente todo el panorama. Se Los penaliza. revolucionarios, los Sí, revolucionarios soviéticos terminaron siendo muy pacatos, ¿no? Muy reprimidos, ¿no? sí, sí. A ver, bueno, los manuales y los famosos 12 puntos de la sexualidad revolucionaria son terribles, ¿no? Porque dicen que el acto sexual tiene que ser breve, que no se tiene uno que alterar demasiado, que cuidado que no que la imaginación o la excitación sexual te puede volver loco, etcétera. Entonces, con los homosexuales pasa esto. Hay una primera revolución, la primera revolución en 1917, 18, 19, hay unos círculos de poetas rusos muy famosa, que casi todos eran homosexuales, que apoyan la revolución, pero después todos acaban purgados, todos van al Gulag y todos acaban muertos, ¿no? Es una generación entera de poetas. Pero a mitad del estalinismo cambia la concepción de la homosexualidad. Es muy curiosa porque esto aparece en la gran enciclopedia soviética, la entrada homosexualismo,
la vienen a explicar así, ¿no? La homosexualidad es fruto de una sociedad que todavía tiene demasiadas descompensaciones económicas no ajustadas y por tanto no es sana, ¿no? Se está refiriendo al capitalismo. Dice, la homosexualidad es fruto de la degeneración burguesa capitalista. En cambio, en la Unión Soviética, una sociedad sana, tal, estos se pueden sanar. Y es en esa época de los años 70 cuando aparecen las psicoclínicas, que se llaman, donde ahora que la izquierda, digamos, condena a aquel que afirma que se puede curar la homosexualidad, pues estas clínicas eran para coger los homosexuales, ya no los enviaban a los gulags, sino que a base de electroshocks y unas terapias brutales trataban de deshomosexualizarlos, ¿no? Y entonces, y esto va en paralelo, las psicoclínicas también con los enemigos políticos del Estado, ¿no? Al final el disidente, hay unas definiciones muy divertidas de disidente, dicen el disidente es un pobre loco, ¿no? ¿Cómo es posible que no vea tan claro que este es el paraíso comunista y que aquí se vive muy bien, ¿no? Y Bueno, entonces... pero fíjate que no es, te interrumpo ahí porque Sí, sí. es algo muy habitual en la élite mediática política actual de izquierdas. En cualquier momento en el que uno, por ejemplo, empezó a cuestionar cierta gestión de la pandemia, conspiranoico. Eso es una conspiración, eso es un negacionismo, eso es, o sea, no es que no tengas razón, es que directamente estás Loco. mareando, estás Sí, diciéndolo, y por lo tanto requerirías de algún tratamiento psiquiátrico, porque un negacionista, un conspiranoico es alguien que tiene problemas psicológicos, ¿no? O sea, sí. hoy por hoy eso se sigue utilizando. Sí, sí, es lo que llamaríamos la herencia cultural marxista que se ha perpetuado en nuestra sociedad con estas ideas, ¿no? Cambiando algunas categorías, invirtiendo, ¿no? De perseguir a la homosexualidad, pues hará la exaltación y hará perseguir la heterosexualidad, pero da igual. En el fondo es el mismo esquema, ¿no? Esta sociedad es perfecta, la sociedad comunista o socialista en fase de llegar al comunismo. Si tú no te das cuenta, es que estás loco. Entonces tienes Claro, que ser reeducado, ¿no? Que esto claro. China, China no nos mató a millones de personas en sus campos de concentración, que por cierto eran más numerosos y siguen siendo muy numerosos en algunas zonas, sobre todo las zonas donde hay islamismo, pues bueno, hay una cantidad de campos de concentración, pero la lógica es reeducar. Tú eres un buen ciudadano, estás equivocado, te vamos a reeducar. Eso sí, te vas a tener que pasar 5 o 10 años en un campo de concentración o de trabajo, De pero luego trabajo saldrás forzado. Por último, bueno, me quedan muchísimas cosas que podríamos comentar porque la verdad que el libro es apasionante, pero quería hablar de Chernóbil porque dices algo muy, muy interesante y es, claro, había que hacer de cuenta que Chernóbil no había existido. Que, digo, coño, es lo mismo que quieren hacer con la pandemia, no hablar de los muertos, ocultarlos, mostrar que salir a los balcones. Claro, la Sí, pandemia al final va a resultar que no habrá existido. sí. Igual que con Chernóbil, porque no se puede tolerar algo que no es impropio de una sociedad comunista, un acontecimiento como ese, claro, una Sí, sí. catástrofe como esa. De hecho, cosas que existieron siempre se negó que existieran y cosas que no existieron afirmaban que existían. Por ejemplo, Chernóbil es un caso, pero Chernóbil ya como es tan avanzado, digamos, en el tiempo, ya al final hay un momento que es inevitable que se entere todo el mundo. Pero en el libro se relatan que hay varios Chernóbils o hubo varios dramas brutales, ¿no? de poblaciones que habían desaparecido por terremotos o por explosiones nucleares. Una zona de Rusia que está absolutamente desierta, actualmente está totalmente agujereada porque se hicieron más de 700 pruebas nucleares que nadie supo nunca y eso exterminó por contagio radioactivo y por cánceres a más de 250.000 rusos que vivían en esas zonas. Y todo eso siempre hubo un secreto sepulcral. Esto se ha empezado a saber ya después de la caída de la Unión Soviética y con cuentagotas. Pero luego hay cosas que no han existido y que salían en el mundo ruso, en el mundo soviético. Por ejemplo, cuando en los años 70 deciden, los rusos ya empiezan a tener televisión y claro, en un país comunista teóricamente no hay competitividad capitalista
pero se decidió que se hiciera publicidad en la televisión pública y entonces solo había una única agencia en toda la Unión Soviética de publicidad, se controlaba toda la publicidad, una publicidad, por cierto, divertidísima, porque de hortera que llegaba a ser, ¿no? Pero donde no se podían ni anunciar productos mejor que otros, porque, claro, era la sociedad comunista. Y entonces, pero la gente, claro, era una vida tan aburrida, la del hombre soviético, que esos 20 minutos entre programa y programa de adoctrinamiento, la publicidad, vamos, era lo que más llamaba la atención. Y entonces la gente se apegaba a las televisiones a ver la publicidad. Y la mayoría de productos que se publicitaban no existían, nunca existieron. Coches que no existían, lavadoras que no existían, pero la gente era feliz, ¿no? Viendo que teóricamente en Rusia había gente disfrutando de lavadoras y coches y entonces era divertidísimo porque se anunciaban cosas que no existían, ¿no? Pero todo eso mantenía a la gente una cierta ilusión de que algún día les tocaría la lavadora, ¿no? Me dio mucha gracia lo que cuentas de la película de John Ford, la de Las uvas de la Cira, que se estrena, fue una de las pocas películas americanas que pasó la censura en soviética, precisamente porque mostraba un Estados Unidos devastado por la Gran Depresión. Lo que pasa es que se les escapó un detalle importante, y era que los obreros en ese momento, aún pobres, tenían un coche. Claro. Sí, sí. Ahí no cayeron, y claro, para un ruso tener un coche era, vamos, era algo inimaginable, ¿no? Entonces, claro, los censores se dieron cuenta tarde y luego retiraron la película, claro, porque era decir, ¿cómo que los pobres de Estados Unidos tienen coche, ¿no? Tremendo. Así que, bueno, pues dejémoslo ahí. Lo que pasa que, como siempre, esto al final, fíjate, la Revolución Rusa, luego volvió, el terror jacobino volvió después de la mano de Lenin, casi muchos años después, y nunca sabes. Al final parece que nunca terminamos de superar este tipo de ideologías nefastas y asesinas, ¿no? Yo creo que por eso este tipo de libros y la historia es muy importante tenerlas presentes, porque yo creo que estamos en un proceso revolucionario donde tarde o temprano volverán a surgir estas fuerzas revolucionarias, no bajo esta amalgama aparentemente ingenua de libertades y liberaciones y ideologías de género, sino con toda la fuerza de que es un proceso revolucionario, ¿no? Como se ha vivido en Venezuela, como se ha vivido en otros tantos sitios, ¿no? Pues lo vamos a dejar aquí. Javier Barraicoa, gracias por estar con nosotros. Eso no estaba en mi libro de la Revolución Rusa, un impresionante ensayo en el cual se cuentan cosas sobre la Revolución Rusa desconocidas o muy poco que no habían sido contadas. Gracias a un trabajo de investigación, insisto, muy exhaustivo. Javier, muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis. Hasta la próxima. Ramón Pérez Maura, gracias por atender la llamada de Periodista Digital. La noticia mediática del día es tu salida después de 31 años del diario ABC. Has explicado en un comunicado las razones que te han llevado a hacerlo, y en principio preguntarte cómo te encuentras y cuánto te costó en ese sentido tomar una decisión tan importante. Muchas gracias, Luis. Me encuentro muy dolido porque ha sido toda mi vida profesional. Yo salí de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra y entré en ABC 3 semanas después. Y ahí he seguido hasta el día de ayer. Tomar una decisión así es muy difícil, pero no me quedaba más remedio porque no compartía lo que estaba viendo en el periódico desde hace algún tiempo y no me ha quedado más remedio que hacerlo. Coincide en cierto punto también con la salida de Bieito Rubido, que ocurrió el mes pasado. ¿Tú veías ya que la situación con el nuevo director iba a ser imposible de conjugar con tus columnas? ¿O va más allá de eso? No, yo quiero hacer una aclaración. Yo no he tenido ningún problema con el nuevo director. Ese no es el problema. Mi problema es con el consejero delegado de Vocento, que es quien manda en el periódico y quien decide sobre sus contenidos, quien decide quiénes son los columnistas, quien decide qué es lo que se puede hacer y lo que no.
El nuevo director no ha tenido ocasión en un mes, yo no he tenido ocasión en un mes de tener ningún conflicto con el nuevo director. Pero sí, creo que entender por tu columna y por el comunicado que tú tenías una buena sintonía hasta donde veo con Víctor Rubido. Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. ¿A qué te refieres, Ramón, cuando dices que Enríquez pretendía un periódico mucho más transversal, alejado de lo que era el ABC de toda la vida? ¿Podrías explicarnos un poco eso? Bueno, lo que sabemos es que el presidente de Vocento y el consejero delegado de Vocento dicen a sus interlocutores en Madrid que quieren hacer un periódico diferente, que sea transversal. Yo no estoy seguro de qué es un periódico transversal. Yo me lo temo y desde luego es un periódico diferente, porque si ABC ya fuera lo que ellos quieren que sea, no querrían cambiarlo. Pero vamos, a mí la transversalidad me parece como la transexualidad, un poco confusa. Cuando dices que pretendían imitar a otro periódico, entiendo que ese periódico era el diario El Mundo, ¿no? Bueno, es el periódico del que han venido la mayoría de los fichajes que ha hecho, la práctica totalidad de los fichajes que ha hecho ABC desde que dejó de ser el director quien decidía cuáles eran las incorporaciones y empezó a serlo el consejero delegado. En realidad, haces una especie de semblanza a la figura de las hermanas Lucas de Tena. Sí. Sabíamos en septiembre, a través de esa tercera, que el nombre de los Lucas de Tena, después de más de 100 años, iba a salir de la mancheta del periódico. ¿Qué significa, aparte del hecho en sí, Ramón, para los que estáis dentro de esa casa y conocéis tan bien esa casa, qué simbolizaba eso? Bueno, simbolizaba la continuidad y la coherencia. La familia Luca de Tena ha estado durante 4 generaciones encabezando y firmando cada ejemplar del diario ABC, lo que le ha permitido tener una coherencia que se ha perdido en algún momento cuando la cabecera ha sido secuestrada, por ejemplo, como lo fue durante la Segunda República, que seguía habiendo un ABC que se llamaba Diario Republicano de Izquierdas. Bueno, sí, evidentemente eso no era el periódico de la familia Luca de Tena, eso no tiene discusión. Y era una época también difícil para la familia Luca de Tena, cuando el director de ABC no era nombrado por la propiedad, sino que era nombrado por la dictadura del general Franco. Pues ese tampoco era exactamente el ABC que queríamos. Pero, salvo en esos periodos, la familia Luca de Tena se ha jugado su vida profesional y su patrimonio por sacar adelante un periódico coherente, con unas líneas conocidas por todos sus lectores, y eso es lo que se terminó de perder el pasado 1 de septiembre, cuando Catalina Luca de Tena renunció a la presidencia de ABC. Ramón, lo que no alcanzo a ver es cuál es la diferencia entre lo que ha sido el periódico en los últimos años, sobre todo en la etapa de Víctor Rubido, en la cual se ha caracterizado por dar sonoras exclusivas y mantener una crítica firme al gobierno. Incluso quiero rescatar también, incluso contra el gobierno de Rajoy, al cual se le ha criticado cuando en algún momento se apartaba de su ideario, vamos a suponer, aumento de impuestos y demás. Y el diario ABC en eso ha sido un diario que ha sido muy crítico. También quiero destacar que a los columnistas, por lo menos yo como lector, he visto que se les ha dado mucha libertad y han podido, de hecho, he visto críticas durísimas también a Mariano Rajoy entre esos columnistas. Entonces no alcanzo a ver si tú me lo puedes explicar, cuál era, en qué se convirtió ABC tan diferente a lo que es el ABC tradicional. Danos un ejemplo, alguna información, algo. La etapa de Víctor Rubido se ha caracterizado por ser una de las más fecundas en cuanto a exclusivas e informaciones de altísimo valor. El problema no era ese. El problema era la interferencia constante del consejero delegado para decidir quiénes eran los columnistas y cuáles eran los fichajes. En los últimos años yo no he visto ni un fichaje del director de ABC.
los fichajes siempre los decidía el consejero delegado. Y eso no es forma de hacer equipos. Eso ahora ha entrado en una nueva fase en la que el consejero delegado ha nombrado un nuevo director. Recordemos que a Bieito Rubido no lo nombró este consejero delegado, llegó con el consejero delegado anterior, con la etapa anterior, y se ha hecho además en absoluto choque con el Consejo de Administración de Diario ABC SL, que no fue consultado a la hora de sustituir al director de ABC, como era obligación por los estatutos de la sociedad. Aquí al final lo que nos encontramos ahora es con un periódico en el que la redacción del periódico está sometida al consejero delegado. Los grandes editores de prensa nombran a un director y le dan libertad para actuar. Y el día que ese director se desvía o hace las cosas inadecuadamente, choca con la línea editorial de la sociedad editora que todo el mundo conoce, el día que chocan con él, simplemente es sustituido por otro director. Pero lo que no se puede es tener un director que no es más que un ejecutor de las órdenes que recibe del consejero delegado.